que se pueda unir pronto Mateo y Valentina. Igualmente, los invoqué. Bien. Invoqué a Mateo. Para admitir. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con lo que es disoluciones. Para ustedes, ¿qué es una disolución, muchachos? Como que se disuelve algo en agua. Ok, ok. Deme un ejemplo. Como disolver el azúcar en el agua. Ok, ok. Listo, muy buen ejemplo. Entonces, cuando uno disuelve el azúcar en el agua, ¿qué está sucediendo como tal? O sea, ¿cómo describirían qué es lo que está sucediendo así de la forma química, como un poquito más específico? ¿Cómo lo escribirían? No sé. En cierta manera es que como que cambia de estado, o sea, que pasa de ser sólido a ser líquido, ¿no? Ok, No sabría bien, cómo bien, decirlo. bien, bien, bien. Sí, de cierta forma, sí, se podría que es una forma excelente de decirlo. Entonces, deme un instante que se cuadrando un poquito. Esta vaina, porque sigue sonando. Pero bueno, ok, ya. Ok. Es que me gusta conectarme desde el celular para, mientras que voy presentando acá, poder ir viéndolos aquí. Entonces, si ahorita pueden activar las cámaras, sería bacancito como para yo sentirme menos solo. Eh, bueno, entonces, les comentaba que le hizo una solución es el hecho de que las partículas pequeñas se agrupan, se guardan, eh, ¿cómo decirlo? Se empaquetan dentro de unas partículas más grandes. Entonces, principalmente una forma de cómo describirlo es tal y como nos decía Mateo, y es el hecho de que el azúcar se dispersa dentro del agua. Entonces, dentro de una disolución tenemos lo que es el soluto y el solvente. Entonces, para ustedes, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente? En este caso, el azúcar y el agua. Cuéntenme, muchachos. Yo diría que el soluto, sí, el soluto es el agua, no sé. Casi. ¿Dónde han escuchado apuntar la palabra solvente? O soluto o solvente. ¿En qué lo han escuchado de pronto? Esas dos palabras. No, ni me suena, bro. Pero pues yo creo que es al revés de lo que dijo Caín. Creo que el soluto es el azúcar y el solvente es el agua. Ok, exactamente. Entonces, quiero que se acuerden de esta definición. Es una mezcla homogénea en la cual la sustancia uno se dispersa en la sustancia 2. ¿Y por qué se los puse el mismo colorcito? Entonces, si se dan cuenta, que sustancia uno está del mismo color que el soluto y el solvente está igual que la sustancia 2. Porque aquí nuestro azúcar sería el soluto. Entonces, acuérdense, el soluto es que se dispersa, o sea, es el que está en la menor proporción, es el que se disuelve en el otro. ¿Listo? Ok, todos ahí bien. Ahí veo uno que Sí, otro señor. ascendiendo. Ok, listo. Entonces, este tipo de disoluciones pueden estar de varias fases o compuestas de más de una fase. Entonces, ¿cómo así? Entonces puede ser entre solamente gaseosa, entre líquidos y gas, entre sólido y sólido. Lo importante es que sea mezclas homogéneas. Entonces, aquí yo traje tipos de disolución, unos ejemplos,
Yo les voy a dar estos y ustedes el objetivo es que me vayan dando otros además de los que yo les voy yo presentando. Listo, entonces, por ejemplo, una mezcla gaseosa o una disolución gaseosa es el aire. ¿Por qué? Porque ustedes saben de qué está compuesto el aire, o sea, el aire que respiramos, de qué está hecho. ¿Oxígeno? Oxígeno, bien, pero ese solamente es un porcentaje, es el 21%. ¿El resto saben de qué está hecho el resto o no? No, ni idea, profe. Listo, entonces una disolución entre nitrógeno, argón, oxígeno, pues, nitrógeno, argón, oxígeno, y digamos también dióxido de carbono y monóxido de carbono. Ese sería el aire puro, se podría decir. Pero entonces actualmente, ¿qué sucede? No sé si ustedes han bajado tipo 7 de la mañana de la escalera alguna vez y han visto esa nube, o lo han visto en fotos de pronto, esa nube negra, 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 negra de smoke. ¿No lo han visto o sí lo han visto? Un poquito sí. Entonces, ¿lo que sucede? Eso es por resultado de la combustión de los carros y actualmente entonces es lo que en algún momento se nos decía y era que hay tantas partículas en el aire, o sea, ya es una disolución, que el aire que respiramos ya no es puro, o sea, ya no es como el que vamos uno a un bosque y uno respira, sino que se siente mucho más ligero en el bosque. ¿Por qué? Porque es que aquí estamos respirando esas partículas, esos nitratos y nitritos, y eso nos termina afectando nuestro sistema respiratorio a corto y largo plazo. Entonces, por ejemplo, ya nos estaban recomendando desde antes de la pandemia empezar a utilizar tapabocas N95, eh, porque ese filtra, o sea, el tamaño de partícula del smoke no alcanza a entrar a través de ese tapabocas, entonces nos cuidaba. Ahora es por el coronavirus, pero entonces Bogotá tiene un problema de aire terrible y eso es, más adelante nos vamos a dar cuenta. ¿Qué otra idea de mezcla gaseosa se les ocurre? Ni idea. Profe, creo que había, bueno, no me acuerdo bien, pero era uno que se usaba como en las guerras, que era como, que era una mezcla, pero era como muy paila. No me acuerdo el nombre, pero ¿El gas mostaza? ese, el mostaza. Exactamente. Eso es una disolución. ¿Por qué? Porque no es el gas mostaza puro, es el gas mostaza con muchos otros componentes. Y sí, eso fue la guerra química y ese gas mostaza es re paila. Hay un video en el que utilizan el gas mostaza sobre un pedacito de carne, y eso se ve re traumante. Y eso fue re loco en esa época. Y aún ahora también lo utilizan en algunos lugares, pero por la ONU se supone que eso no se debería, pero en las guerras, pues muchas veces guerra es guerra y no les importa. Entonces, es un muy buen ejemplo, pesadito, pero muy bueno, excelente, excelente. Listo, vamos a seguir con una líquida, una disolución tipo líquida que ya conocemos. Entonces, el vinagre. Entonces, ¿se acuerdan de qué está hecho el vinagre? La verdad, no. No, bro, no me acuerdo. Es un ácido. Ácido O sea, sé que es acético. agua y... Era... pero no sé. Agua con algo. Bien, agua y ácido acético, más o menos entre el 3 y el 7% dependiendo del vinagre que uno tenga. Casi siempre el de las comidas están entre el 3 y el 5, pero entonces es una disolución. Entonces, en este tipo de disolución entre el vinagre y el agua, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente?
El soluto es el ácido y el solvente es el agua. Excelente, muy, muy bien. Listo, entonces aquí ya, aquí me acabo de encontrar un error, qué pena. Es que antes de que se me olvide. Listo. Eh, Muy bien, ahí el agua es el solvente y el soluto es el vinagre, el ácido acético. Entonces, cuéntenme, ¿qué otra disolución líquida conocen? Mm, el cloro y el Líquido, agua. líquido, digo. El cloro y agua, excelente, muy bien. Si ustedes ven en los tarritos de Clorox, eso es hipoclorito, usualmente de sodio o de algunas otras cosas, o también tiene un poquito de amoníaco, todo eso disuelto en agua en cierto porcentaje. Entonces, comiencen a leer las etiquetas de todo lo que ustedes compran. Incluso, principalmente si les gusta toda esta parte de lo que es la química, porque puede que, digamos, desconocen Clorox, pero la empresa que lo produce no es Clorox, sino es otra empresa que produce muchos más químicos. Entonces, es importante que ustedes estén como pendientes, o sea, de esas cositas si les gusta y que conozcan este tipo de empresas, porque más adelante no solamente es por el hecho de conocer la empresa, sino que les puede dar trabajo y ya al conocerla les da como cierta ventaja. Eh, Además de eso, pues saber el hecho de que una marca es mejor que la otra y por qué. Entonces depende por qué tiene mayor concentración de esto o al contrario, porque no tiene tanta concentración de estos compuestos que pueden ser malos para la salud o para el medio ambiente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos aquí con líquido gas. Entonces, un ejemplo muy común es el de la gaseosa. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el solvente y cuál es el soluto? ¿Entre qué el líquido, casi la gaseosa? Exacto, entre el gas y la gaseosa. El El gas sería el CO2, que soluto, es ¿no? el... No entiendo. Otra vez. El gas sería el ¿Qué pasó? soluto. Bien, excelente. Entonces, en una gaseosa, el gas, ese CO2, que está dentro de la gaseosa, es el soluto y nuestro solvente es el líquido de la gaseosa como tal. Y aquí hay algo bien interesante y es que ustedes que dicen, ¿cómo sabe más rico una gaseosa? ¿Fría o caliente? Fría porque caliente es fatal, una desgracia para la humanidad. Sí. Es, sabe horrible, sabe horrible. Y no sé y hay algo bien interesante y es el hecho de que químicamente el argumento está en el hecho de que a menor temperatura hay mayor cantidad de gas disuelto dentro de la gaseosa. Entonces le da también cierto toque, que es el hecho de que hace que sepa más rico, además de que refresca más por el intercambio de calor. Entonces, a pesar de que uno no lo analice, la química hace que algo sea rico o sea feo. Entonces, es otra forma de, pues algo interesante que ustedes pueden ir entendiendo ahí en todo eso. ¿Algún otro ejemplo entre líquido y gas? Cuéntenme. No sé, el nitrógeno líquido. ¿Cómo? Mm, más o menos. Pero no, porque es que el nitrógeno líquido lo que sucede es que cuando tú lo pones a temperatura ambiente, pasa hasta vapor, se evapora, pero no es una mezcla, no es una mezcla, no es una disolución entre un gas y un líquido, porque siguen siendo la misma sustancia, pero que está cambiando de fase. ¿Cuál otra? Ok. Pues sí me entendiste el por qué.
Sí, profe, sí. Sí, o sea, ¿Tiene que ser no, de agua a gas o de gas a agua? Porque hay unas cosas que calientan el agua y son con gas, no con electricidad. Unas cosas que calientan Pero el ahí sí agua y no sé son cómo con son. gas. Sí, 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 eso es, o sea, yo, o sea, cuando yo vivía en un apartamento, ahí había eso. Entonces era como una maquinita, como un cuadradito, y entonces uno le, o sea, se le conectaba la manguerita del gas como si fuera una estufa, y ya ahí eso calentaba el agua de las duchas, sin necesidad de ponerles el cosito blanco de electricidad. ¿Sí me entiendes? No. Mm, creo que sí, o sea, pues era el calentador de gas, pero no es una mezcla, porque es que ahí lo que sucede es que creo que sí, de pronto estoy equivocado, pero lo que sucede es que ahí tú conectabas el gas lo que hace es que genera la combustión y eso va calentando un pedazo de metal y el metal calienta el agua que va pasando a través de él. Pero no hay una disolución, no hay una ahí no hay una mezcla entre una sustancia uno y una sustancia 2. O sea, una mezcla entre un líquido y un gas. Por ejemplo, un igualito al del anterior. Pues se usa mucho aquí la parte de elementos, es la parte de la cerveza. La cerveza también tiene monóxido, dióxido de carbono disuelto y por eso la cerveza es que tiene gas. O la champaña, también es que ustedes ven en las películas que las baten, es porque comienzan a agitar las partículas de gas y ¡puf! Sale el corcho. ¿Sí? Ok. ¿Todo full entendido? ¿O dudas ¿Ya hasta hicieron acá? agua con gas? Bueno, listo. Finalmente vamos con una disolución de sólido sólido, como la es el bronce. ¿Cómo así? En una época, en la parte de las guerras, se estaban dando cuenta que, por ejemplo, utilizaban mucho la piedra o el hierro para hacer las armas, o las armaduras, o los platos y todo eso. Pero entonces llegó la era de bronce. ¿Y qué era la era de bronce? Y era que juntaban más de un metal, como entonces juntaban el hierro con el cobre, para mejorar ciertas propiedades y obtener una nueva aleación que la llamaron bronce, una disolución entre una sustancia uno y una sustancia 2. Eran, pero profe, ahí cómo sé cuál es el solvente. Entonces decía, es el que mayor proporción tenga. Y esto era entre como un 70% hierro y un 30% cobre. Entonces, ¿cuál sería el solvente y cuál sería el soluto? Supongo que el solvente es el bronce y el soluto el sólido. No, la disolución se llama bronce Ah, no, y entonces no está entendí. compuesta en un 70% hierro y en un 30% cobre. Entonces, ¿cuál sería el solvente y cuál sería el soluto? No, ni idea. Entonces ahí sería, el hierro sería el solvente y el soluto sería el cobre. ¿Por qué? Porque el hierro está en mayor proporción, lo que les dije, 70-30. Entonces, el cobre se disuelve dentro del hierro y forman el bronce. ¿Sí? ¿Todo claro? Ah, ok. Ah, sí, sí, profe. Yo no entendí yo muy bien. Ok. No, Estamos pero, viendo o sea, disoluciones. Entonces, porque escuché re feo. O sea, no se me escuchó bien nada. ok, Y creo ok, que ok. como que ya se Yo arregló. repito, no te preocupes. Y me ves así, de pronto ahí ya mejor. Entonces, mira,
Acuérdate que las disoluciones son mezclas homogéneas. Entonces, dentro de estas mezclas homogéneas están los diferentes estados que ya les mostré. Y uno de esos es el bronce, que es en la parte sólida. El bronce es 70% hierro, 30% cobre. Esto que hace que ciertas propiedades mejoren, como la maleabilidad y la dureza del material. Entonces, como el 70% es hierro y el 30% es cobre, el que tenga la mayor cantidad, la mayor proporción, es el solvente y el que tenga la menor es el soluto, porque el cobre se dispersa a través de todo el hierro para poder formar, el cobre se dispersa a través de todo el hierro para poder formar el bronce. ¿Listo? Ahora sí, ¿todos claros o más o menos? Listo, listo. Ok, Sí, señor. listo. Entonces, listo. Entonces aquí es cuando volvemos y es que son mezclas homogéneas, acuérdense, homogénea. ¿Qué es una mezcla homogénea? No O sea, es como la que se Claro. mezcla que... todo, Habla Matreita, se puede. como que no se nota la diferencia a simple vista. Exactamente. Que no se ve a simple vista en más de una fase, se ve un solo ser una sola mezcla. ¿Listo? Entonces, estas disoluciones, como son mezclas homogéneas, pueden ser miscibles o no miscibles. ¿Cómo así? O bueno, más allá de eso, tienen que ser miscibles para que sean disoluciones, pero lo importante es que cada quien con lo suyo. ¿Por qué? Porque si, digamos, cogemos aceite y agua, eso no es una disolución, porque no se disuelve. El aceite no se va a dispersar a través del agua. ¿Qué va a suceder? Se va a quedar él en su fase y el agua en el otro. Entonces, un ejemplo aquí de disoluciones, tenemos la solución de metanol. Entonces están, eh, este aquí el metanol puro, y aquí tenemos el agua pura. Ahí sí están viendo bien. El agua pura. ¿Y qué sucede? Cuando se hace la disolución, las partículas de metanol se ven atrapadas, se dispersan a través de todas las partículas del agua. Entonces, miren, aquí está el metanol. Aquí estas cositas, líneas, 4 puntos al que me diga de una vez qué son. Ya lo vimos. ¿Qué creen que es? ¿Pero qué es que las moléculas? Ok. No, las líneas rojitas. Las líneas rojitas, ¿qué simbolizan? ¿Enlaces? No, no porque los enlaces ya están hechos. Mira, es que es H2O, entonces aquí está Mm. los dos hidrógenos y el oxígeno. Pero si te das cuenta, esta molécula de agua tiene como una lineecita con las otras moléculas de agua. ¿Cómo se llaman esos? ¿Nadie se lo va a llevar? No, pero espérate. Déjame pensar. Profe, esos no se llaman enlaces. Si era eso, estoy No, lo que confundido. le dije a, Ahora entonces no. Pues, lo que le dije a Sammy, no, no son enlaces, porque es que los enlaces son los que unen los átomos. Esto de acá tiene que ver mucho con una fuerza. No, ni idea. No, creo que no. Creo que esos 4 puntos se profe. perdieron. Fuerza de atracción. No, yo no sé. Sí, yo tampoco. Ni idea. Estás muy cerquita, sí, pues hay atracción, pero no es exactamente eso. ¿Electrones? ¿Una cosa así? No, no sé. Tiene algo que ver. Yo se los expliqué cuando veíamos sustancias polares o apolares. Tío, sí, preciso, no tengo el cuadro. ¿No es la fuerza molecular?
Exactamente, las fuerzas intermoleculares. No. Muy bien. Son las fuerzas intermoleculares y tienen que ver con las fuerzas de atracción, exactamente. ¿Por qué? Porque es que miren, aquí el metanol y este cosito de hidrógeno trabaja con carga positiva y esta molécula aquí de oxígeno del otro metanol trabaja con carga negativa. Entonces se ven atraídos y forman puentes de hidrógeno o puentes sí, de hidrógeno o fuerzas intermoleculares, como lo puede ser fuerzas de Van der Waals o número de cañón con más puntos. Él la sabe, eso ahí sí, yo le doy la oportunidad a todos, conste, conste. Entonces, aquí son las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas intermoleculares, lo que son puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué sucede? El metanol por sí solo ya tiene sus fuerzas intermoleculares y el agua también. ¿Y qué sucede? Cuando se disuelve, o sea, se dispersa el metanol dentro del agua, si se pueden dar cuenta, miren cómo las moléculas de agua se posicionan alrededor de las moléculas de metanol. ¿Sí? ¿Todo claro? Entonces, ¿cuál sería el soluto y cuál sería? Ah, bueno, ahí dice. Eh, Entonces, miren, eso genera puentes de hidrógeno y por eso es que una sustancia es miscible en la otra. Lo importante es que ustedes siempre se acuerdan de esta frase. Entonces, cada quien con lo suyo. Y es que, por lo que les comentaba, solamente sustancias polares se van a disolver en sustancias polares y las sustancias apolares con apolares. Entonces, si ustedes, por ejemplo, cogen y quieren disolver aceite, ustedes lo pueden disolver con gasolina. Si ustedes quieren disolver eh, azúcar, que es sacarosa, que es una sustancia polar, la disuelven en agua. Si ustedes quieren disolver sal, la disuelven en agua, que es el experimento que nosotros veíamos, que era que la sal no se disuelve en aceite. ¿Listo? Hasta aquí dudas, preguntas. No, profe, Profe, todo good. Ok. Listo. Entonces, ahora, no sé si se han dado cuenta, alguna vez han cogido un poquito de agua y le han empezado a agregar sal y más sal y sencillamente hasta que hay un punto en el cual la cantidad de sal ya no se disuelve, Sep, No, creo que no. ¿no? Bueno, resulta que como les decía, uno se dispersa en el otro, entonces hay moléculas grandes, moléculas pequeñas. Y al igual que nosotros tenemos cierta capacidad de cargar cosas. Por ejemplo, puede que digamos aquí Mateo pueda cargar 60 kilos en la espalda, no sé. Eh, pero entonces, eh, 60 kilos en la espalda de, no sé, de hierro. Pero entonces, digamos, lo pueden a cargar esos mismos 60 kilos de algodón. El algodón, como tiene una densidad mucho más baja, pues echa demasiado volumen, entonces no le van a alcanzar los brazos para cargarlo él solo. Entonces, dependiendo de lo que esté cargando, puede un solvente de disolver cierta cantidad de ese soluto. Y si cambiamos de soluto, la cantidad máxima de lo que puede disolver va a cambiar. ¿Sí me entender o lo dije muy extraño? Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí, creo que Entonces, sí. por ejemplo, la solubilidad de la sal es 30 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Entonces, una vez uno echa 30 gramos de sal en 100 gramos de agua, ya el siguiente cristalito de sal ya no se va a poder disolver porque la sal ya no tiene la capacidad de
agarrar toda esa cantidad de gránulos de sal y disolverlos, dispersarlos en ella. ¿Sí me hice entender? Sí, Sí, profe. Mientras que en el agua es 50 gramos de azúcar por cada 50 gramos por cada 100 gramos de agua. Entonces, el azúcar al agua le queda más fácil disolver, o sea, dispersar el azúcar le queda más fácil que la sal. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, esa solubilidad también depende de la temperatura. Entonces, ¿qué sucede? Esa capacidad que tiene el agua de agarrar esos, sí, esas moléculas de sal aumenta con la temperatura. Entonces, como tiene como más energía, tiene más espacio para guardar más. Entonces, por ejemplo, a temperatura ambiente aquí en Bogotá, que son más o menos 18 grados, lo que les digo, puede coger 10 30 gramos por cada 100 de agua. Pero si comenzamos a calentar el agua, el movimiento y toda la energía que tiene el agua ya no son 30, ya son 50. Y así sucesivamente. Entonces, entre más te caliente el agua, más puede disolver. ¿Listo? Y si al contrario la enfriamos, eh, disminuimos esa capacidad. Entonces ya no serían 30, serían 20, por ejemplo, a los 5 grados. ¿Listo? Ok. Listo. Y ya con eso en mente, si yo tengo una disolución de agua y sal, ¿qué se les ocurre que ustedes pueden hacer para separarla? secándola, ¿O qué se les... secando el agua, Dime. evaporando el agua. Viene evaporando el agua. Esa es una muy buena opción. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí como disminuye la cantidad de agua, pero porque el punto de evaporación es mucho menor que el de la sal, comienza a disminuir la cantidad de agua. Entonces, hay menos agua, pero sigue la misma cantidad de sal. Entonces, se comienza a llegar a ese punto de solubilidad máxima que se le llama una solución saturada. O sea, en ese justo momento en donde, de lo que les digo, 30 gramos 30 gramos de sal por cada 100 de agua, apenas se llega a esos 30 gramos, esa es una solución saturada. Ahí está saturado el agua. Una vez le agregamos un cristal más de sal, ya está sobresaturado, porque ya superamos la capacidad. Mientras que, si digamos estamos en los 29, está insaturado, porque todavía es como, oiga, esto está pesadito, pero todavía puedo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Otra forma de verlo es como en Transmilenio, para que no se les olvide. ¿Qué sucede? Transmilenio actualmente está sobresaturado mal. Mal, 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 muy mal. Entonces, por eso es que a pesar de que eh, tienen una capacidad, una solubilidad de personas, el sistema, el soluto que somos nosotros, que somos los que nos dispersamos a través de la ciudad, a través del Transmilenio, somos muchísimos, por eso es que el sistema va colapsado, va lento, va espichado uno, manoseado, robado, no, de todo. Entonces, y más ahora pico, que uno ya se vuelve casi como un solo ser con la persona de al lado. O sea, yo creo que eso hay, no hay momentos más románticos en Transmilenio que en una fiesta, eso es verdaderamente lo extraño, no mentiras. Yo lo único que he amado de la pandemia es no volver a montar a Transmilenio, no quiero volver a hacerlo, pero bueno, ya casi volvemos a la normalidad, supuestamente. Bueno, eh, por ahora, eso es como lo que vamos hasta acá, entonces, todo súper claro, ¿sí? Sí, profe. Sí, supongo. Listo, entonces aquí es lo que yo les comentaba con la sal. Aquí está, entonces, está disuelto, es una solución insaturada,
Y comenzamos a agregar hasta que se logra finalmente la saturación. Y una vez se supera la saturación, sucede un fenómeno que se llama la recristalización. Y es que se comienzan a formar los cristales de sal en la base de nuestro beaker, de nuestra disolución, porque ya no tiene la capacidad de retener esa cantidad de sal en el agua, entonces se va hacia abajo, lo deja pasar, como no, usted siga que yo usted no lo puedo tomar, ya se fue para abajo la sal. ¿Ok? Entonces, aquí como les comentaba, insaturado, ¿qué es entonces? Insaturado que todavía no ha llegado al punto de saturación máxima. Saturadas es que ya está en su saturación máxima. O sea, si puede 30 gramos por cada 100, 30 gramos por cada 100 tiene. Y sobresaturadas es que ya superó ese límite. ¿Listo? Nosotros usualmente vamos a trabajar con soluciones insaturadas y muy rara vez con soluciones sobresaturadas. Hasta aquí todo súper claro, ¿sí? Qué genial. Ok. Sí, Entonces, además de eso, no me saquemos la presentación y después le meto el video para no confundirlos. Tenemos que estas disoluciones se manejan a través de unas, esto que yo les llamaba de que la solubilidad siempre, o sea, depende de la temperatura, pero es la misma. Ahora, ¿cómo sabemos si una mezcla, una disolución está insaturada, saturada o sobresaturada? Lo sabemos a través de la concentración. La concentración se puede manejar de diferentes formas o en diferentes unidades, las cuales vamos a trabajar en este semestre, en este periodo, que son volumen, que es volumen de soluto sobre volumen de disolución, muchachos. Escúchenme acá muy bien. De disolución. Porque es diferente que yo decirles como 100 mililitros de sal disueltos en 100 mililitros de agua, a yo decirles 100 mililitros de sal sobre 200 mililitros de disolución, que son los mililitros de la sal más los del agua. ¿Sí me hice entender ahí? Sí, Digamos que sí, Listo. entre comillas. Ya con los ejercicios lo vamos a entender más fácil, tranquilos. Ahora, y todo eso se maneja en porcentajes, entonces acuérdense que espero que estén súper ya mega re bien en porcentajes. El siguiente que tenemos es el porcentaje masa-volumen. Al igual que el anterior, se maneja de la misma manera. Pero entonces, aquí es en gramos de soluto sobre mililitros de disolución. Entonces es lo mismo. Es para cuando estamos trabajando con disoluciones entre un sólido y un líquido. Y nos interesa es la concentración para saber si eso ya está saturado, insaturado o sobresaturado. Y finalmente, una muy importante, yo creo que la que más vamos a utilizar y por eso se las puse acá, que es en negrilla, es la molaridad. Y es la cantidad de moles en un litro de disolución. Bueno, entonces miren, y aquí está la fórmula. Esa presentación yo se las mando, no se preocupen. Pero entonces, ¿por qué es tan importante? Porque es que nosotros hemos trabajado aquí en nuestro RISE y hemos trabajado todo lo que es en nuestras reacciones, todo lo que es nuestros gases, todo lo hemos hecho en relación a ya los moles o a ya los gramos puros. O sea, yo les decía, tenemos 5 gramos de tanto y 5 gramos de tal cosa. Pero, ¿qué sucede? Ustedes no tienen 5 gramos de ácido clorhídrico puro jamás. Ustedes que tienen una disolución
de ácido clorhídrico al 1 molar. Entonces, al momento de hacer todo lo que ya hemos hecho hasta ahora, hay que tener en cuenta cómo compramos las cosas. O sea, es llevar desde la realidad hasta la teoría o hasta el ejercicio acá de la clase, cómo es que suceden verdaderamente las cosas. Porque lo que les comentaba, ustedes no tienen gramos o bueno, sí tienen gramos y por consecuente moles, pero no los tienen así explícitos, los tienen disueltos en una disolución de ácido clorhídrico. ¿Sí me hice entender? No, profe, te dejé entender hace un buen rato. O sea, ¿perdidos? Sí que sí. Ok. Entonces, denme un instante. Eh, por ejemplo, aquí yo tengo el vinagre. Y ya les dije que el vinagre es ácido acético. Y cuando hicimos la reacción de nuestro cohete, sabemos que el ácido acético reaccionaba con el bicarbonato de sodio y nos generaba el gas. Pero nosotros no teníamos, o sea, si nosotros vamos a hacer el RICE, nosotros no teníamos la cantidad de gramos, la cantidad de moles. Aquí nos dice, aquí el frasco nos dice, tienes 5 moles de ácido acético. No nos dice nada de eso. Nosotros nunca vamos a tener las cosas en esa medida. A nosotros aquí nos dice, bueno, este no dice. Pero bueno, aquí nos dice, mire, tienes 500 centímetros cúbicos y usualmente esto es al 3%. Entonces, el 3% en volumen. Entonces, toca hacer las conversiones para que saber ese 3% de ácido acético en estos 500 mililitros cúbicos, ¿a cuántos moles equivalen? ¿Sí me hago entender? ¿Ahora sí? Y como que te intento captar, pero no estoy seguro. Entonces, aquí hay ácido acético, pero no sabemos cuántos moles hay, solamente sabemos que es el 3%. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el 3% de 500. ¿Cuánto es el 3% de 500? 15 mililitros. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bravísimo. No me estoy equivocando. El 3% de 15 mililitros. Sí, 15. Excelente. Entonces, ya sabemos que son 15 mililitros. Ahora, ¿qué me relaciona la cantidad de volumen, mililitros, y la cantidad de gramos de una sustancia? La cantidad de volumen y la cantidad de gramos. Sí, la cantidad de... ¿Qué me relaciona la masa y el volumen? ¿El peso molecular? Masa y volumen. No, no sé. Además, el volumen. Ay, por Dios. Que empieza con D y los hizo sufrir. Ay, la densidad. Sí, muy Excelente. cierto, respondámosle la densidad. Entonces, con la densidad podemos saber cuántos gramos equivalen a esos 15 mililitros. Y con la cantidad de gramos, ahora sí podemos encontrar la cantidad de moles. ¿Con qué?
Ahora sí sería con el peso molecular. Excelente. Y con la cantidad de moles ya podemos hacer nuestro RICE y por consecuente saber cuántos moles de gas voy a obtener y hacer todo el cálculo de lo que sucedió en nuestro cohete. Pero eso ya es un problema para la clase en general, para lo que va a ser de taller y todo eso. Hasta aquí ahora sí, ¿me entendieron o no me entendieron? Pues sí, pero ahí como medio lento, no sé, está como complicado. Pero sí, se puede decir que medio medio. Ok, ahorita con ejercicio creo que lo entendemos un poquito mejor. Ajá. Entonces, eh, bueno, son las 11. Entonces vamos a tomarnos 5 minutos de break eh, y ya volvemos. Ok, vais.
Bueno, ¿cómo van? ¿Andan por ahí? Sí, dijera acá. Listo, pues entonces por aquí, ¿verdad? Yo voy a buscar eso. Deme un instante, que no encuentro el video. Mm, ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Qué pena con ustedes, muchachos. Eh, bueno, vamos a hacer algo. Mientras que encuentro el video, vamos a pasar, voy a saltar ese paso del video y les voy a ir compartiendo este link. Eh, de ese simulador. Entonces es bien bacano porque ok, vamos. Nos permite ver varias cositas. Entonces, ¿qué está pasando? Listo. Entonces es bien bacano porque miren, yo les comentaba, tenemos aquí nitrato de cobalto y comenzamos a agregar esto en medio litro de disolución. Y aquí tenemos una forma de medir la concentración. Entonces, miren, aquí tenemos 2.210 moles por litro. Esto es 2.2, bueno, 2.21 molar. ¿Listo? De acuerdo a esta tipo de concentración, que es lo que les comentaba. Ahora, ya sabemos que este es nitrato de cobalto. Entonces, ¿qué sucede si yo sigo aquí agregando y agregando y agregando? Aumenta la concentración y sigue aumentando la concentración y sigue y sigue. Y miren, se llega al punto en que ya está saturado y comenzamos a tener una disolución sobresaturada. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? El objetivo es que primero, bueno, aquí vamos a remover absoluto, entren a esto, jueguen, lo entiendan mientras que yo busco aquí el video que les comento.
Y lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, acá yo cogí, listo, aquí medio esto de acá. Esto aquí es en agua. Bueno, el objetivo es que ya teniendo ustedes acá estas fórmulas, vamos a pasar de las unidades que nos dan acá, vamos a pasarlos a molar, a masa volumen y a volumen volumen. Bueno, entonces vamos a empezar, jueguen con esto un ratico. Pueden ver algo bien bacano y es el hecho de lo que nos hablábamos con Mateo y es que miren, se comienza aquí a evaporar, entonces como disminuye la cantidad de solvente, la cantidad de agua, aumenta la concentración hasta el punto en el que lo que sucede en las saleras de La Guajira, que son lagos gigantes de agua de mar y comienzan a evaporarlo, miren, se satura, entonces comienzan a salir los cristales de sal hasta que ya prácticamente solo es cristales de sal, ¿ok? Y de la misma forma, si queremos aumentar, disminuir la concentración, lo único que tenemos que hacer es abrir la llave y aumentamos el solvente. ¿Listo? Entonces, cacharréenle, ahí tienen el link y me van preguntando, ¿listo? Si quieren, vayan haciendo un intento por ustedes mismos de ir convirtiendo la concentración que les di ahí en un momento dado y pasándola a las otras. Y me van contando cómo les va con eso. ¿Claro? Sí, señor. Señor. Ok.
¿Listos? Pues medio, supongo. ¿Sí lograron? ¿Sí le cacharraron a esto? ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron? ¿Qué les confunde o qué no les confunde? Pues, bueno, Carlos estaba cacharrando y entonces, bueno, entonces el ejercicio era después de cacharrarle un rato. em, Pasar de las medidas que están ahí a las que tú nos habías puesto. Entonces, que Sí. era volumen, volumen y molaridad. Pero entonces ahí estoy como, bueno, ¿cómo carajos hago eso? Entonces estaba Ojo. intentando como pensar, entonces dije, bueno, la densidad que había dicho el profe, que el peso molecular. Entonces estaba ahí como, ay, pero lo entiendo. Ok, entonces vamos a hacer algo. Vamos a crear aquí un Jamboard. Un instante. Y antes de eso, ya encontré los videos. Es que el señor los bajó y los volvió a subir, pero como tres aparte. Entonces, eh, yo sí decía, no estoy loco, yo vi eso. Bueno, entonces voy aquí a empezar a compartirles primero mi pantalla para mostrarles, ahora sí, bien detallado, cómo es que funciona eso que yo les comentaba de que un resoluto se dispersa en el solvente. Entonces, por aquí les tengo una animación. Entonces, aquí uno agrega sal y miren cómo o sea, el compuesto del agua comienza a llevarse las partículas de sal. Entonces, antes, como así más que de sal, o sea, si se dan cuenta, el hidrógeno se une al cloro. O sea, forman ahí un puente de cloro. Ay, no me pidas suscripción. Mientras que el oxígeno se ve atraído por el sodio, porque como el oxígeno tiene carga negativa y el sodio carga positiva, entonces de esta forma es en la que se forma la disolución, se solubiliza la sal, que es cloruro de sodio. Entonces, miren, el grande es el cloro y se lo llevan los hidrógenos, mientras que los chiquitos es el sodio y se lo llevan los oxígenos. Miren, ahí llega y se llevan el cloro. Y miren cómo llegan acá, ¡pum! Y se llevan al sodio, es a través de los oxígenos. Y se dan cuenta que las cabezas blancas se llevan a las azules y las cabezas rojas se llevan a las grises. Y eso es lo que nos genera los iones y los cationes disueltos en el agua. Y así es como se forma una disolución. Eso es lo que sucede químicamente. Hasta aquí ya más claro cómo es que sucede todo. Sí, creo que sí. Ok, entonces ahora les voy a presentar eh, este de acá. Entonces, me dicen si se ve bien y se escucha bien, por favor. Y ahora con la ayuda de este embudo añadiré Sí, nitrato señor, se escucha y potásico. se ve bien. Ok, muchas gracias. Tapo el tubo y lo agito. Podemos añadir un poco más. Bien, parece que ya queda el polvo al fondo. Ya no se disuelve más. La solución está saturada. Al menos a esta temperatura. Ahora lo que vamos a hacer es calentarlo a ver qué ocurre. Se observa cómo, sin necesidad siquiera de agitarlo, se ha disuelto
el nitrato potásico en el agua. Vamos a añadir un poco más. Ahora sí que va a ser necesario agitarlo un poquito. Y otra vez hemos conseguido que se disuelva. Vamos a añadir más. Bueno, ahí el señor comienza y Como el sigue, nitrato. sigue, Vamos a poner un sigue, más todavía. agregándole así como loco. Voy a quitarle Y un lo poquito de sigue agua. calentando. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque la solubilidad del nitrato potásico en el agua aumenta con la temperatura. Entonces, él sigue y sigue agregando y sigue agregando, le sigue batiendo para que se solubilice. Y finalmente, agregó una cantidad enorme de nitrato potásico. Y bueno, Vamos a acercarnos un poquito. Vamos a limpiar un poquito el tubo por fuera para que se vea mejor. Observad cómo al bajar la temperatura la solución se sobresatura. El disolvente ya no puede admitir más soluto. Observad cómo cristaliza el nitrato potásico. Se están formando cristales que van al fondo. En el próximo episodio veremos otra forma de precipitación. ¿listo? Es para que entiendan esa parte de la solubilidad y la temperatura. Y para que entiendan eso, pues ya lo entendieron. ¿Preguntas, dudas? Pues creo que el concepto sí ya quedó bien, supongo. Ok, ahora les voy a mostrar estos videos que me parecen bacancitos. Es más o menos el mismo fenómeno. Aquí lo que hace es que inicialmente, o sea, en el video anterior lo que hizo fue que esperó a que disminuyera la temperatura y una vez disminuyó la temperatura, como disminuyó la solubilidad, se empezó a cristalizar. Pero ahora, ¿qué sucede si, digamos, ya tuviéramos tenido una solución igual, o sea, en la que ya forzamos a que se disolviera más de lo que podía, pero aún así no ha cristalizado? O sea, sigue bajando la temperatura, pero no lo suficiente para que se, se cristalice. Pero ¿qué sucede si yo echo un cristal más y ya empezó a bajar la temperatura? Es lo que vamos a ver ahorita en este video. Añado una pequeña cantidad de cristales de acetato de sodio y crearemos una zona de nucleación. A partir de ahí empezarán a crecer los cristales. Y ahora voy a repetir el experimento, pero con un poco de sodio. Solución sobre... Pongo otra vez un poco de acetato de sodio como semilla de nucleación y esta vez observad cómo la cristalización es mucho más rápida, dado que la solución está mucho más saturada. Ahora la proporción de la disolución es de 4 a 1.
4 partes de acetato de sodio y una de agua. Este ha cristalizado al enfriarse directamente. No ha hecho falta añadir ninguna semilla, posiblemente por alguna impureza o alguna imperfección del vidrio. Voy a poner ahora la placa de Petri sobre un bloque de hielo para que se enfríe más. Seguimos en proporción 4:1. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Petri. Bueno, es más o menos lo mismo. A mí se me hace que esa vaina es como magia. Para mí eso me destroza la cabeza. Se me hace como muy bacano, muy bacano. Bueno, cada cual con sus gustos. Pero sí, es bien bacano, es bien chévere ver eso. En la Edad Media eso era como alquimia o brujería. Pero bueno, ¿qué tal les pareció? Cuéntenme. Y bueno, vamos aquí si quieren a empezar con esto. Ya les comparto el Jamboard mientras que ustedes me cuentan por ahí qué tal les pareció. Dijo el profesor, eso es como brujería y magia ahí. Sí, es súper loco. Oh, qué caray. Qué A mí me extraño. gusta, a mí me gustó el resto. Yo compraría un cosito de esos así congelado, solo por decoración. Se me hace muy bacano. Se me hace que se ve muy bacano. Y ver cómo se va haciendo se me hace Ujú. súper engomante. Entonces, Muy pues, locos. Es muy, muy chévere, pero es como todo, como dijo Samuel, como magia. Muy, muy chévere. me alegra que les haya gustado. Entonces, por acá, si quieren tomarle pantallazo a esto, para que tengan por aquí las fórmulas y empezamos con la actividad. Profe me pide acceso el Jamboard. Ok, ya en un momento ya se los autorizo. Siempre me tomé el pantallazo a esto y ya seguimos. Claro que, profe, si acaso no estás compartiendo nada. No estoy compartiendo. Ok, eso es algo malo. Gracias por el aviso. Espérense. Si quieren también leí el pantallazo. Y mientras tanto yo me voy a meter aquí por acá mi correo. Este profe ya le tomé el pantallas. Ah, no, perdón, no, perdón, qué mal. Se dañó. Listo, ahora sí. Nico, ¿cómo es que es tu correo?
¿Qué me falta? Ok. Ah, sí, aquí lo tengo. Listo, compartir igualmente. Ok. Listo, creo que ya debería dejarlos. Por favor, entren y me comentan si les dice si se los deja o no. Y vamos a empezar entonces por ahora. Vale, por favor, dame un número del 1 al 7. Dirías 8. 6. 6, listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sulfato de cobre. Ah, es el que salían las. Esas azulitas, es bien bacano. Bueno, entonces vamos. Ustedes ven. Bueno, por acá. Listo, entonces vamos a empezar. Esta es la concentración, entonces voy a anotarlo por aquí. 1,380 mol de sulfato de cobre, si no estoy mal. Sí. Listo, esa es la concentración, muchachos. Entonces, por favor, pásenme eso a molar. Deme un instante. Esto quiere decir, bueno, es que sea 1 litro primero. 1 litro, ¿y por qué no cambió? Bueno, porque me faltaba muy poquito. Bueno, eso es 1 litro ya. Eh, bueno, aquí tenemos el litro, la concentración. Entonces, pásenmelo a molar. Ah, verdad que es. Bueno, estoy compartiendo la presentación. Bueno, ahí tienen las fórmulas de molaridad. Entonces, el objetivo es pasar eso a molaridad, de molaridad a porcentaje masa volumen y de porcentaje masa volumen a volumen. Bueno, entonces voy a empezar a compartir la pantalla completa. Y, uy, se fue Mateo. Qué mal. Bueno, yo que si me están escuchando bien, la banda está muy pesada o parece que desconecto la cámara o no. No, ahí se escucha bien. Pues Ok, a mí me suena bien. ok. Me avisan cualquier cosa para ver. Listo, aquí vamos a empezar. Entonces, vale, porfa, ayúdame a pasarlo a molaridad. Profe, si quieres pongo la imagen está, el pantallazo de las fórmulas, lo pongo en el Jamboard. Ah, bueno, sí, por favor. All right. Profe, ¿me ayuda, por favor? Que no sé hacerlo. Gracias. Mira, entonces, mira la fórmula. Aquí nos dice que es moles de soluto sobre litros de disolución. Entonces vamos a mirar. Eh, Aquí la concentración nos dice que tenemos 1,38 mol por cada litro, ¿cierto? ¿Y cuántos litros tenemos? 1. Uno, entonces, ¿cómo quedaría?
Listo, entonces vamos a ir haciéndolo pasito a pasito. Aquí, entonces. Molaridad, ahí ya tenemos la E. Entonces, molaridad va a ser igual. SB mayúscula. Bueno, entonces, moles de soluto. Entonces, las moles de soluto, ¿cuántas nos dicen que son? 1,38, ¿cierto? 1,38 moles. ¿Y cuántos litros de disolución hay? 1. 1, listo, ¿cierto? Entonces, esto de acá, dividido 1. ¿Y eso cuánto te da? 1.38. Perfecto, 1,38 molar. Así se escribe, 1,38 molar. Listo, ahora, sígueme ayudando, sígueme ayudando. Entonces vamos a hacer ahora este de porcentaje masa-volumen. Entonces, escribe tú entonces, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con la fórmula, ¿cierto? Entonces, si quieres, escríbeme ahí. Masa sobre volumen en porcentaje. Así, MB, M sobre B, por ciento. Aquí abajito. Excelente. Igual. Listo. Entonces, ahí sabemos, de aquí de la fórmula, si te das cuenta, por acá, que es gramos de soluto. Vamos a ir primero con el numerador. Entonces, gramos de soluto. No tenemos los gramos de soluto, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos? Bueno, lo más importante, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente? Esto es agua, por si algo. ¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente? El que sea, no solo vale. Eso sí es general. El soluto es el sulfato de cobre y la disolución es el agua, ¿no? Y el solvente es el agua. Eso es solvente. Muy bien. Entonces, eh, listo, entonces ya sabemos que el soluto es nuestro sulfato de cobre. ¿Tenemos los gramos de sulfato de cobre o no? No, señor. Pero ¿qué tenemos? ¿Dónde los podemos encontrar? Los 1.38. Excelente, 1,38 moles. Tenemos los moles, ¿cierto? ¿Y de qué forma podemos relacionar la cantidad de moles con la cantidad de gramos? No, no sé. Vamos, vale, ya lo hicimos estas clases. Hoy mismo lo dijimos. El peso, Molecular. perfecto, muy bien. Entonces, porfa, aquí abajito, saquemos el peso molecular. No, mientras hagámoslo aquí debajo de esto. Saquemos el peso molecular del sulfato de cobre. ¿Cuánto es el peso molecular del sulfato de cobre? ¿63? No me lo sé, no me lo sé. Hagamos el procedimiento. Hagamos el procedimiento así entre todos. Necesito verlo. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Acuérdense de la tablita. Que llegamos reiniciados. Entonces, elemento, cantidad y peso. Peso y total.
Listo, entonces. Vale, ayúdame. ¿Qué elemento, qué elementos tiene el sulfato de cobre? Cobre, Listo, cobre. oxígeno ¿Cuántos y cobres tenés? Bueno, listo. Oxígeno. ¿Y cuál otro? azufre, creo. Excelente, listo. ¿Cuántos cobres tenemos? 1, Listo. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 4, Perfecto. ¿Y cuántos azufres tenemos? 1, ¿Dos? 1. Ok, uno. Muy bien. Un instante que esto no está alineado. Listo. ¿Cuál es el peso del cobre? Ahí está la periódica. ¿Cuánto es el peso del cobre? 63.5. Yo dije 64. Ok, 64. Listo. El del oxígeno. 16, Perfecto. ¿Y el del azufre? 32. 32. Sí, Ok, listo. Entonces, 1 por 4. 4, 4 por 16. 64 creo. Señores. Y 1 por 32. 32. Listo. ¿Y cuánto nos da este total sumado? 160. Sí, todos de acuerdo. 160. 160 o 170. 60. 160, ok. 160, ¿qué? Gramos por cada mol de sulfato de cobre. ¿Listo? ¿Ya se acordaron bien cómo es que hacía todo esto? Sí, señor. Ok, listo. Aquí ya sabemos cuánto es el peso molecular. Ahora, ya tengo el peso molecular y tengo la cantidad de moles. ¿Cómo encuentro la cantidad de gramos? ¿Qué operación hago? Ayúdame si quieres aquí abajito, por favor. Aquí abajito. ¿Qué es lo que hago? Mira, pásame porfa de esta cantidad de moles, el 1,38 a gramos. ¿Cómo sé cuántos gramos equivalen a ese 1,38 moles? Si ya tengo el peso molecular, que es lo que acabamos de hacer. Listo, ¿qué operación haces? Pues, no me acuerdo, profe, de cómo hacerlo. Dime. Perfecto, muy bien. ¿Y Ay, ya cuánto va eso? apareció. Serían
Profe, Dímelo, una pregunta. cuéntame. Esto, no, déjalo. Esto, es que hay, o bueno, como yo lo hice, lo pensé, fue que hay mol se va con mol, ¿cierto? Pero ahorita que lo pienso, no sé si hiciste bien. Sí, está perfecto. Entonces, si quieres, dame un instante que aquí, vale, y yo tenemos una forma diferente de trabajar y a mí me gusta acomodar las cosas porque soy bien fastidioso. Entonces, dame un instante. Esta viene de acá. Perfecto. Listo. Entonces, por acá, tal y como nos decía Nico, eh, vamos a quitar esto. Listo, ¿y todos de acuerdo? ¿Sí a eso? Yo no he hecho la operación. O Sí, sí, sea, señor, yo, decía eso. listo, entonces exactamente tal y como decía el Nico, mol con mol se va. Y, uy, perfecto, muy bien, y con unidades y todo, pues, muy áspero. No, 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 muy áspero. Listo. Perfecto, listo. Entonces ya pasamos de gramos de moles a gramos. De Entonces ya moles a tenemos, gramos, sí. sí, de moles a gramos. Entonces ya tenemos la mitad, bien, ya tenemos gramos de soluto y nos faltan mililitros de disolución. Entonces, ¿esos son litros de qué? Litros de disolución. Disolución. Listo, entonces, ¿cómo hago para pasar de litros de disolución a mililitros de disolución? Mirar cuántos mililitros es un litro. Listo, ¿y cuántos son? Pues, ¿Cuántos? Dígame. pues no serían 1000 Exacto, mililitros. listo. Entonces convirtamos esto que tenemos acá, entonces, lo tenemos en gramos sobre litro de disolución. Ahora pásenme a gramos sobre mililitro de disolución. Caramba. Em, ¿Quién lo hace? ¿Lo puedo hacer yo en el tablero? Sí, porfa, de una, de una. Hágale. Listo, entonces, un litro de disolución, un litro son 1000 mililitros. Y mientras tanto, voy a ir buscando una cosita, ignoren esto, No le profe casual, tranquilo. que lo vamos. Cómo es que era que se escribía un mililitro? ¿Cómo es que se escribía la...? ml. Gracias. Ay, odio tanto con mi vida a Yahoo.
Pero no, fastidio. Listo. Perfecto, ¿y cuánto da eso? Muy bien. El que les enseño es muy áspero, en serio. Ustedes están muy duros. Oh, por Dios. La humildad ante todo. ¿Cuánto? Claro, claro, ustedes saben, ustedes saben. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? Vamos que me quedan 4 minutos de clase. ¿Cuánto da eso? Go, 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 go. 0.22. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? 0.22, ¿qué? Sería entonces gramos por mililitro de disolución. Muy bien. Listo, entonces deme un instante. ¿Cómo sería gramos sobre qué? Sobre mililitro de disolución. Aquí estoy moviendo unas cositas, pero es para poder ir organizando esto por acá. Listo, entonces, ya tenemos eso en gramos sobre mililitros de disolución. Ahora, miren la fórmula, nos dice que lo multipliquemos por 100. Y con esto obtendríamos nuestro porcentaje de masa-volumen. ¿Cuánto da eso? Entonces queda 22.08 gramos por mil. Ah, no, ese sería el porcentaje. Ay, no, no entiendo. Exacto, muy bien, sería el porcentaje. O sea, sería 22 gramos. 22. 22%. Ah, 22. Ah, pues sí, ¿no? 22% Uy, de qué masa-volumen. dificultad. Ujú. No se maten ahí, ahí uno se complica mucho. Listo, entonces, ¿por qué estaba buscando esta cosita de acá que les pedí que ignoraran? Es porque con esto yo puedo relacionar la cantidad de gramos con la cantidad de centímetros cúbicos o mililitros, que la relación es 1 a 1. Entonces, si yo necesitara pasar de lo que tengo ahorita, que es este porcentaje de acá, lo único que me haría falta es la densidad. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo los gramos de soluto sobre mililitros de disolución, que esto es una unidad de volumen. Entonces tengo ya una parte de nuestra ecuación de acá. Nos falta pasar estos gramos a mililitros o alguna unidad de volumen. La cual, por eso es que les busqué esto de acá. Entonces, opérenlo y la otra clase eh, me traen la respuesta. Bueno, No, profe, si no te entendí bien. listo. Entonces, el objetivo es utilizar la densidad. Ujú. Listo. Entonces, aquí se los voy a escribir y todo. Re bien. Entonces,
volumen. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que, miren, ustedes aquí tienen una unidad de gramos y aquí tienen la densidad. Y aquí se los voy a escribir. Entonces, punto, entre paréntesis. ¿Listo? Si me hago entender qué es el objetivo, no nada más faltó este de acá, el volumen. Entonces nos falta el volumen del soluto, porque ya tenemos el volumen de la disolución, que cuánto es, los mililitros de disolución. Entonces, lo único que necesitamos pasar es estos gramos de acá, estos gramos, pasarlos a mililitros. ¿Y cómo hacemos eso? Con la densidad. ¿Ahora sí me hice entender? Sí, pero entonces ahora estoy pensando en mi cabeza cómo carajos pasar de gramos a mililitros. ¿Qué carajo? Aquí está, que lo hemos hecho más de una vez. Sí, pero no me Densidad acuerdo. es masa sobre volumen. Y aquí ya tenemos la masa. Y aquí ya podemos encontrar el volumen. Y sale, eso es un segundito. Pero bueno, Ojalá. acaben eso. Acaben eso porque en la siguiente clase hay un pequeño quiz de esto. Les voy a dejar taller de unos ejercicios de esto, de convertirlo. Ah, no, ¿saben qué? La otra clase hacemos una mini actividad, metemos taller y dentro de, o sea, para el miércoles que viene, no, mentiras, el viernes, o sea, dentro de 8 hay quiz. Listo, entonces de todo lo que estamos viendo hasta ahora, o sea, es meter todo esto, porque es que después de esto ya Listo. vienen reacciones. Entonces es todo esto que estamos viendo el día de hoy acá, metérselo al RISE. Mm, Y de eso va a ser el Dios. taller y por consecuente va a ser el quiz. Ahí vamos mirando cómo va avanzando la clase, pero por ahora lo tengo planeado Dios. para el viernes de la otra semana. ¿Listo? Entonces, voy a dejar de grabar.